Capítulo 1. John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller nació en el pueblo de Richford, condado de Tioga, en Nueva York, el 8 de julio de 1839. Nacido en una familia de clase media, descendiente de inmigrantes alemanes llegados a Estados Unidos en 1733, su madre Eliza Davison era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia, y su padre William Avery Rockefeller, quien fue un vendedor ambulante, aunque no fue precisamente un ejemplo a seguir para John. Su padre se ausentaba por largos tiempos para trabajar. Ya tiempo después se sabría que su padre no era más que un impostor que visitaba las reservas indígenas, vendiéndoles a sus habitantes todo tipo de objetos. Negocio que posteriormente fue mucho más rentable cuando se dedicó a la venta de productos farmacéuticos que los vendía como efectivo para cualquier dolencia. Se mudó con su familia a Cleveland, Ohio, donde su padre habría conseguido una mejor oportunidad de trabajo allí. Estudió en varios colegios públicos. John demostró desde temprana edad ser inteligente y aplicado, y mostró gran interés por los negocios. Su primer acercamiento a los negocios fue en su niñez, recolectando piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros. Gracias a esta práctica, logró ahorrar $50 de ese tiempo, que para la época representaba una suma de dinero considerable. Un día, pudo aprender una de las lecciones más valiosas de su vida, cuando un amigo de su padre fue a su casa a pedirle un préstamo para saldar un par de deudas que estaban a punto de vencer. Su padre no tenía el dinero, pero él sí, y acordó prestárselo con un interés del 7%. Rockefeller se sorprendería cuando al cabo de un año recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente. De allí en adelante todas sus ganancias serían estrictamente contabilizadas en una libreta llamada el registro A, y comenzó a fundamentar la mentalidad que lo llevaría a triunfar años más tarde. Su gran gusto por los negocios lo llevaría a la Escuela Comercial de Cleveland, de donde salió a los 16 años de edad. Ese mismo año obtuvo su primer empleo en una empresa de corredores y comerciantes en granos, donde trabajó con general aceptación, sin fijarse en horarios. Perdido en ese mar de cifras que tanto lo apasionaba, por la noche en la cama repasaba mentalmente las operaciones financieras del día, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. Ya a sus 16 años, John Davison Rockefeller era contador en Cleveland y mostraba gran competencia en esta rama, trabajando para la firma Hewitt & Tuttle y otras empresas. Llegando al punto de que al tercer año en el dicho sector ya ganaba $600 anuales, una suma considerablemente alta teniendo en cuenta que era el año 1857. Al negarle un aumento de $200, decidió emprender un negocio por cuenta propia. Tenía ahorrados $800, pero aún le faltaban otros 1,000 para crear su primera firma de corretaje, junto a su socio Maurice B. Clark, quien ya tenían experiencia trabajando juntos. Su padre se los dio como préstamo con un interés anual del 10% hasta que alcanzara la mayoría de edad. Así, fundó la firma Clark & Rockefeller, que obtuvo en el primer año beneficios por $4,000 y en el segundo cuadruplicó la suma. Pero a pesar de la gran cantidad de dinero que ganaba, no se sentía complacido, pues deseaba llegar mucho más lejos y estaba decidido a lograrlo. El estallido de la Guerra Civil en 1861 fue la llave de su fortuna. Al igual que muchos norteños acaudalados que evitaron el combate, Rockefeller contrató a soldados sustitutos para que ocuparan su lugar en el ejército y dio dinero a la causa de la Unión. Mientras su hermano Frank luchaba en la Guerra Civil, John se ocupó de sus propios negocios. Siendo un convencido abolicionista que había votado por el presidente Abraham Lincoln, apoyó al entonces nuevo Partido Republicano. Como dijo, Dios me dio dinero, y no se disculpó por ello, asumiendo la frase del predicador metodista John Wesley. Gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas y da todo lo que puedas. En 1862, Rockefeller tenía 23 años e invirtió $4,000 como socio mayoritario en la nueva firma Clark, Andrews & Co. En su primer año de negocios, Clark y Rockefeller obtuvieron unas ganancias de $4,400, que se convirtieron en $17,000 al año siguiente. Sus beneficios se dispararon con el auge de la Guerra Civil, debido a las grandes cantidades de alimentos y de suministros requeridos por el ejército de la Unión. 2 años antes del final de la Guerra Civil y con la perspectiva de que las ganancias del período de guerra se iban a terminar, Clark y Rockefeller centraron su atención en el refinado del petróleo crudo. En aquella época, el gobierno federal estaba subsidiando la explotación del petróleo, aumentando el precio de $0,35 por barril en 1862 hasta los $13,75. Existía un mercado para el petróleo refinado en forma de queroseno. El carbón se había utilizado previamente para extraer queroseno, pero su tedioso proceso de extracción y su alto precio impidieron su uso generalizado. Incluso con los altos costos del transporte de carga y un impuesto del gobierno durante la Guerra Civil, las ganancias de la venta del producto refinado eran grandes.
El precio del petróleo refinado en 1863 era de alrededor de $13 por barril, con un margen de beneficio de alrededor de $5 a $8 por barril. Los gastos de capital para una refinería en ese momento eran pequeños, entre 1 y $1,5 por barril, y requerían solo unos pocos hombres para operar. En este ambiente de auge derrochador, los socios cambiaron del comercio de alimentos al del petróleo, construyendo una refinería en 1863 en T-Flats, más adelante en la floreciente área industrial de Cleveland. La refinería era propiedad directa de Andrews, Clark & Company, que estaba compuesta por Clark y Rockefeller, el químico Samuel Andrews y los dos hermanos de M. B. Clark. El negocio petrolero comercial estaba entonces en su infancia. El aceite de ballena se había vuelto demasiado caro para las masas y se necesitaba un combustible de iluminación de uso general más barato. Mientras que otras refinerías transformaban un 60% del petróleo en queroseno, arrojando el 40% restante en ríos y grandes balsas de lodos. Rockefeller siguió siendo tan económicamente eficaz como siempre, utilizando la gasolina para alimentar la refinería y vendiendo el resto como aceite lubricante, vaselina y cera de parafina y otros subproductos. El alquitrán se utilizaba para pavimentar y la nafta se enviaba a las plantas de gasificado. Del mismo modo, las refinerías de Rockefeller contrataron a sus propios instaladores de tuberías, reduciendo a la mitad su costo. Los barriles que costaban $2,50 cada uno terminaron en tan solo $0,96 cuando Rockefeller compró la madera y los hizo construir directamente en su empresa. Al negarse su socio Clark a expandir la firma, decidieron subastar la empresa. El 2 de febrero de 1865, la compañía salió a subasta y las pujas subieron rápidamente. Clark, decidido a quedarse con la firma, ofreciendo $72,000. Pero Rockefeller, imperturbable, respondió con $72,500 y se quedó con la compañía. El negocio, que en adelante se llamaría Rockefeller & Andrews, pasando a ser la mayor refinería de Cleveland, con una capacidad de 500 barriles por día. En 1867, Henry Morrison Flagler se convirtió en socio y se fundó la firma Rockefeller, Andrews & Flagler. Al año siguiente, con la práctica continua de prestar dinero y reinvertir las ganancias, controlar los costos y usar los subproductos de su actividad, la compañía pasó a poseer 2 refinerías de Cleveland y una subsidiaria de comercialización en Nueva York, y se había convertido en la refinería de petróleo más grande del mundo. La empresa Rockefeller, Andrews & Flagler fue la predecesora de la Standard Oil Company. En aquella época, se decía que John Davison Rockefeller solo tenía que mostrarles a sus competidores su cartera de inversiones y propiedades para que estos decidieran venderle o negociar con él. De lo contrario, podían estar seguros de que Rockefeller se encargaría de quebrarlos y llevarlos a la bancarrota. Después de todo, dejaba muy en clara su visión del negocio con la frase: la competencia es un pecado, por eso procedemos a él. Y ya desde entonces Rockefeller mostraba su mentalidad de hombre de negocios depredador, buscando la expansión de sus empresas, el aumento de sus inversiones y la eliminación progresiva de la competencia a toda costa. El astuto e inteligente empresario haría en el futuro muchas maniobras que reflejarían su visión y en más de una ocasión demostraría su efectividad a la hora de sobreponerse a los demás. El siguiente paso de Rockefeller fue negociar en secreto con el ferrocarril tarifas preferenciales, y ese descuento fue un arma esencial para fundar el 10 de enero de 1870 una nueva sociedad con $1 millón de capital. La Standard Oil, que absorbió a la empresa Rockefeller & Andrews, que venía de una rápida expansión. Debido a que la Standard Oil había sido creada por Rockefeller, su hermano William y varias personas más, Rockefeller pasó a liderar la compañía. Los ferrocarriles competían ferozmente por el tráfico del petróleo y, en un intento de crear un cártel para controlar las tarifas de flete, formaron la South Improvement Company, ofreciendo ofertas especiales a clientes a granel como la Standard Oil. El cártel ofreció a la compañía un trato preferencial como expedidor de gran volumen, que incluía importantes descuentos y rebajas de hasta el 50% para sus productos, de los que no disfrutaban los productos de la competencia. Parte de este acuerdo fue el anuncio de un fuerte aumento del precio general de los fletes. Esto desencadenó una tormenta de protestas de propietarios independientes de pozos petrolíferos, incluidos boicots y vandalismo, lo que condujo al descubrimiento de la participación de la Standard Oil en el acuerdo. Una importante refinería de Nueva York, encabezada por Charles Pratt y Henry Uttleston Rogers, lideró la oposición a este plan y los ferrocarriles pronto retrocedieron. El estado de Pensilvania revocó el acuerdo del cártel y, por el momento, se restablecieron las tasas no preferenciales. Si bien sus competidores pudieron sentirse perjudicados, los manejos de Rockefeller hicieron que los consumidores estadounidenses obtuvieran queroseno y otros derivados del petróleo más baratos. Antes de 1870, la luz de los quinqués estaba solo al alcance de los ricos, provista por el costoso aceite de ballena.
Durante la década siguiente, el queroseno se convirtió en un producto asequible para las clases trabajadoras y medias. Ahora John Davison Rockefeller controlaba una vasta red de refinerías. Además, como él mismo había determinado que el negocio del petróleo podía generar ganancias desde más de un enfoque, llevó a la empresa a desarrollar sistemas propios de extracción y transporte del crudo como los oleoductos, controlando así todos los aspectos de la producción petrolera. En 1870 la Standard Oil era una de las mayores refinerías del centro de los Estados Unidos y ya en 1872, junto con dos de los más importantes refinadores de Pittsburgh y Filadelfia, pudieron manejar a su antojo las tarifas con los ferrocarriles. La Standard Oil refinaba un cuarto de toda la producción de petróleo del país y eliminando paso a paso a la competencia, se convirtió en un poderoso monopolio que refinaba el 95% de la capacidad total de los Estados Unidos. Su equipo directivo estaba formado por un conjunto de los más capaces financieros del país. Todos eran millonarios. Para Rockefeller, la elección del personal siempre había sido un ingrediente importantísimo. Elegía a los más capaces y entusiastas. Rockefeller se había convertido en la práctica en el dueño de la industria petrolera de Estados Unidos. Como consecuencia de todas estas maniobras, Rockefeller había instaurado su poder sobre la industria petrolera, pero ahora deseaba afianzarlo de forma total. Para ello decidió proceder a la creación de la Standard Oil Trust. Esta sería una especie de extraordinario holding empresarial que concentraría diversas inversiones en el mundo del petróleo y los combustibles, no solo en Estados Unidos, sino en varios otros países del mundo. La creación de esta entidad se basó en una idea que Rockefeller creó para evitar ser acusado de monopolio por las autoridades, dado que ya por entonces el gobierno comenzaba a intervenir en la reglamentación de la libre competencia entre empresas. Debido a ello, Rockefeller no podía adquirir de la forma habitual todas las empresas que deseaba controlar, porque de hacerlo, las autoridades podrían intervenir impidiendo las adquisiciones. La solución fue la creación del trust, término que en inglés significa confianza y que se refería a una concentración de empresas bajo una misma dirección. El control legal de las sociedades constituyentes se confería a la Junta de Administradores, cambiándose las acciones de las compañías por los certificados del trust. De esta manera, Rockefeller lograba reunir a distintas empresas bajo una misma dirección central, con la finalidad de ejercer un control de la idea de Rockefeller se materializó en 1882, creándose así la Standard Oil Trust, que fue el primer monopolio del mundo, abarcando toda la industria petrolera estadounidense, controlando los procesos de extracción, refino, transporte, distribución y venta de todos los productos derivados del 90% de todo el petróleo de Estados Unidos y sosteniendo operaciones, inversiones y actividades en decenas de otros países. El vasto imperio estadounidense de la compañía incluía 20.000 pozos, 6.400 kilómetros de oleoductos, 5.000 cisternas para el transporte ferroviario y más de 100.000 empleados. Su participación en el refinado mundial del petróleo superaba el 90%, pero lentamente cayó a aproximadamente el 80% durante el resto del siglo. A pesar de la formación del fideicomiso y de su inmunidad ante cualquier competencia, en la década de 1880 la Standard Oil había alcanzado su pico de poder sobre el mercado mundial del petróleo. Rockefeller finalmente abandonó su sueño de controlar todas las refinerías de petróleo del mundo. Más tarde admitió: nos dimos cuenta de que el sentimiento público estaría en nuestra contra si realmente refináramos todo el petróleo. Con el tiempo, la competencia extranjera y los nuevos hallazgos de petróleo en otras partes del mundo erosionaron su dominio. A principios de la década de 1880, Rockefeller creó una de sus innovaciones más importantes. En lugar de tratar de influir directamente en el precio del petróleo crudo, la Standard Oil había estado ejerciendo un control indirecto, alterando los costos del almacenamiento del petróleo para adaptarse a las condiciones del mercado. Luego ordenó la emisión de certificados contra el petróleo almacenado en sus plantas de refinado. Estos certificados fueron comercializados por los especuladores, creando así el primer mercado de futuros de petróleo que estableció efectivamente los precios del mercado a partir de ese momento. La Bolsa Nacional del Petróleo se abrió en Manhattan a finales de 1882 para facilitar el comercio de futuros de petróleo. Aunque el 85% de la producción mundial de crudo todavía provenía de Pensilvania en la década de 1880, el petróleo de los pozos perforados en Rusia y Asia comenzó a llegar al mercado mundial. Robert Noble había establecido su propia empresa de refinado en los abundantes y más baratos campos petroleros rusos, incluido el primer oleoducto de la región y el primer buque petrolero del mundo. Los Rothschild de París se introdujeron en el negocio, proporcionando financiación. Se descubrieron campos adicionales en Birmania y Java. Aún más crítico, la invención de la bombilla eléctrica comenzó a erosionar gradualmente el dominio del queroseno para la iluminación.
Standard Oil se adaptó desarrollando una presencia en Europa, expandiéndose a la producción de gas natural en los Estados Unidos y luego produciendo gasolina para automóviles, que hasta entonces se había considerado un producto de desecho. Este fue el epítome de la extraordinaria carrera empresarial de Rockefeller, que fue el hombre más acaudalado de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Ya a finales de la década de 1880, el gobierno de los Estados Unidos estaba centrando su atención en el inmenso desarrollo del sector privado del país. En ese momento, el gobierno de los Estados Unidos estaba decidido a reglamentarlo para permitir el desarrollo equilibrado y justo de las inversiones y las compañías, buscando establecer la libre competencia en un país donde tal cosa no existía. Por supuesto, para llevar a cabo tal proyecto de reforma era necesario demostrar que no se permitirían monopolios, y la única forma de probarlo era suprimiendo al más grande y poderoso de todos, la Standard Oil, que gracias a la Standard Oil Trust, a sus múltiples inversiones y a su dominio de la industria, controlaba casi en su totalidad el petróleo estadounidense y gran parte del petróleo del mundo. De esta manera, el gobierno se preparó para enfrentarse al hombre más poderoso de Norteamérica, Rockefeller, y llevarlo ante los tribunales. A pesar de que fueron muchos los periodistas e investigadores, tanto públicos como privados, los que expusieron al monopolio de Rockefeller, al gobierno le resultó muy difícil hacer frente al poderoso magnate y a su imperio. Fueron necesarios años enteros de litigio solo para llevarle ante tribunales, pues Rockefeller dispuso de su ejército de abogados para defender sus intereses. Finalmente, se planteó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Ohio, que decretó a la Standard Oil Trust como un monopolio ilegal y ordenó su disolución por violar la ley Sherman Antitrust. Para entonces, la compañía todavía poseía una participación del 70% del mercado de petróleo refinado, pero solo el 14% del suministro de petróleo crudo de E.U. La decisión fue apelada por Rockefeller, pero perdió. Aún así, con todo y las exigencias de la corte, el monopolio no se disolvió como tal hasta 1899, dado que si bien accedió a desactivar la Standard Oil Trust, el imperio petrolífero de Rockefeller ya estaba más que afianzado, y ese año John Davison Rockefeller estableció la Standard Oil Company en Nueva Jersey, siendo su presidente hasta su jubilación en 1911. Este mismo año, la empresa se dividió en 37 diferentes corporaciones por orden del Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos, que consideró a la compañía demasiado grande y poderosa en la industria como para continuar unida. Aún así, Rockefeller continuó manteniendo el 30% de las acciones de todas esas compañías y su familia continuó manteniendo la mayoría del resto de las acciones, por lo que su fortuna no se vio afectada. Tanto Rockefeller como todos los demás accionistas recibieron un pago proporcional por su participación en cada una de las 34 compañías. Como consecuencia, el control de Rockefeller sobre la industria petrolera se redujo algo, pero en los siguientes 10 años, la ruptura también le resultó inmensamente rentable. El patrimonio neto combinado de las empresas se multiplicó por 5 y la riqueza personal de Rockefeller aumentó a $900 millones. Cabe destacar que el listado de empresas que surgieron como descendientes de la Standard Oil hoy en día son las principales compañías petroleras, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, contándose en la lista compañías como la ExxonMobil, que es la multinacional petrolera más grande del mundo, Chevron, que es otra de las grandes multinacionales petrolíferas, ConocoPhillips, Amoco, que fue absorbida por British Petroleum en el año 2000, y Standard Oil of Ohio, previamente conocida como SOIO. En vista del renombre que poseen estas compañías hoy en día, no es difícil imaginar cuán poderoso fue el monopolio que ejerció Rockefeller y cuán extenso resultó, dado que todas estas son empresas que nunca faltan en ningún listado de corporaciones de gran importancia. En consecuencia, se puede afirmar que la actual estructuración de las principales compañías del sector petrolífero es en su mayoría heredera del inmenso monopolio de Rockefeller, testimonio del gran poder que ejerció y de la extensa influencia que poseyó y que marcó a esta industria. En lo que respecta a su vida privada, de Rockefeller se puede decir que gozó de la ventaja del anonimato de aquella época. Su nombre era reconocido, pero no se vio envuelto en ningún tipo de escándalo personal ni sufrió la persecución directa de los periodistas, que sin embargo criticaron sistemáticamente las despiadadas prácticas de sus empresas, críticas que finalmente contribuyeron de manera decisiva al decreto de las leyes que le obligaron a disgregar su monopolio desde joven. John Davison Rockefeller mostró un carácter reservado. Siempre se esforzaba al máximo en lo que hacía y su inteligencia para los negocios era innegable, pero manteniéndose en un discreto segundo plano. Es considerado el hombre estadounidense más rico de la historia, evaluándose su fortuna en $1.400 millones o el 1,53% del PIB estadounidense de la época, lo que ajustado a la inflación equivaldría en 2007 a $663.400 millones estadounidenses.
Rockefeller se casó con Laura Celestia Spellman, una profesora de Nueva York, con la que estuvo casado hasta su muerte y con quien tuvo 5 hijos. Elizabeth, Alice, Alta, Edith y un único hijo varón, John Davison Rockefeller Jr., quien heredaría su vasto imperio tras su muerte. Su vida familiar transcurrió entre sus múltiples residencias y en su casa de 9 plantas en Nueva York, que fue donde más tiempo pasó. A los 53 años de edad, su salud comenzó a empeorar. Con varias enfermedades digestivas, perdió el cabello, adelgazó y se le hundieron los hombros. Con la espalda encorvada, llegó a tener la apariencia de un hombre mucho mayor de lo que en realidad era. Apenas podía mantenerse en pie. Con sus recursos económicos buscó tratamientos costosos, pero su salud no mejoró. Fue entonces cuando empezó a bajar su ritmo de trabajo, a descansar más y a alimentarse mejor. De este modo, su salud fue mejorando. Rockefeller, tras la separación en 30 empresas diferentes de su gigantesca petrolera Standard Oil y tras su retiro como presidente de su vasto imperio en 1911, centró su atención sobre todo en sus actividades filantrópicas y en su más ambicioso proyecto en el ámbito inmobiliario, la construcción del Rockefeller Center. Sería su hijo, John Davison Rockefeller Jr., quien gestionaría y completaría la construcción del proyecto, que sería el mayor y más importante centro empresarial del país y probablemente del mundo en su momento, siendo todavía hoy en día un activo inmobiliario de primer orden. John D. Rockefeller nunca pudo ver terminado el centro que lleva el nombre de la familia, debido a su muerte el 23 de mayo de 1937 en su residencia de Ormond Beach, Florida, a los 98 años de edad. Fue enterrado en el Lakeview Cemetery. Espero les haya agradado el video, si fue así suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.